por la formación Coalición Canaria, José Alberto Díaz Estebanes. Hola, José Alberto, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, José Alberto? Estupendamente, y con estas noticias que acaban de dar, mejor todavía. Yo creo que es un acto de justicia, una exculpación en toda regla, y creo que quizás alguno debe plantearse pedir disculpas. No digo ya solo por la acusación falsa, habitual, por cierto, en determinadas estrategias de determinados partidos para alcanzar el poder. No, digo por las declaraciones absolutamente infames, no solo a adversarios políticos, sino a funcionarios y profesionales cuyo daño personal y profesional jamás podrá ser reparado. Pepe Moreno, Santi, más reflexiones acerca de este tema. Hombre, yo espero, vamos a ver, los principales culpables de que esta persona sufriera los avatares de un proceso fuimos nosotros, los medios de comunicación. No podemos eludir la culpa, ni tampoco ahora nos rasgamos las vestiduras y pedimos que otros salden las cuentas que nosotros mismos propiciamos, porque nosotros, los medios de comunicación, fuimos los primeros que pusimos que se había abierto un proceso. Hubo mucho comentarista que hasta ese momento, pues, o columnista que en ese momento pues se pronunció. Yo espero que esos que metieron el pie hasta el Corvejón, pues ahora a la hora de sacarlo, pues pidan perdón para poderlo sacar. En cualquier caso, yo creo que estamos también ante un proceso en donde había que dilucidarse hasta dónde era posible que se hubiera hecho esa operación en la que alguno podría haberse beneficiado. A mí, que se llevara ese asunto a los tribunales y que ahora se diga que no hubo asunto, pues oye, eso, como dijo el otro, a más a más. Y reconozco la culpa de todos los medios que dimos, pero ¿qué hacíamos? ¿Nos callábamos? ¿No lo dábamos? ¿Nos creamos eso que se llama ahora la autocensura? ¿Hasta dónde podemos llegar con este tipo de cosas? Yo entiendo, y no sé si José Alberto comparte esta opinión, pero él es hombre de medios y conoce que de alguna manera teníamos que darlo. Otra cosa sea los que han opinado y los que han condenado antes de que los tribunales realizaran la situación, ¿no? Por descontado que yo, que efectivamente soy hombre de medios, entiendo que hay que informar de todo, con justicia, con objetividad dentro de lo posible, dando con rigor la información. Ahora, que ha habido destacados dirigentes políticos que han hablado, por ejemplo, que se habían pasado un año profundizando en las cloacas de Coalición Canaria en el Cabildo. Lo voy a decir con nombre y apellido. Don Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo y muletilla favorita de Pedro Martín, por ejemplo. Para que ahora salga esto, insultando y descalificando, insisto, no solo al equipo político de sus adversarios. Estoy hablando del exrector de la Universidad de La Laguna, de un montón de gente, y no voy a poner a decir muchos nombres, porque encima no voy a reabrir heridas que hicieron un daño, insisto, profesional, personal y familiar absolutamente irreparable. Yo espero oír por lo menos una disculpa, no pido más, no creo que sea mucho, una disculpa. Uh-huh. En aquel momento lo que se puso, para que todo el mundo lo entienda, lo que se puso de manifiesto es la operación en sí, el dinero que se había empleado y si había habido algún tipo de trato de favor hacia alguna de las personas que habían aparecido. Bien, esto pone de manifiesto que todo se hizo bien y, como dice José Alberto, hay mucha gente que en aquel momento tomó posturas por un lado y por el otro y que esos son los que se tienen que retratar hoy otra vez, ¿no? Para que la gente lo entienda, porque igual estamos hablando sobre cosas que la gente no entiende bien. El Tribunal de Cuentas es el máximo organismo del Estado en temas económicos y el Tribunal de Cuentas, cuando dice algo no se ha hecho bien, no se ha hecho bien. Y cuando dice que se ha hecho bien, se ha hecho bien. Y es difícil discutirle al Tribunal de Cuentas, eso lo sabe el diputado y lo sabe Pedro. Entonces, bueno, hay una expresión que acaban de decir ustedes, que es con la que yo me quedo, que es el daño familiar. El daño familiar hecho a personas, y yo tampoco, como dice José Alberto, voy a sacar nombres, que podría contarlos, pero hay gente a la que se le ha hecho mucho daño. Ha habido lágrimas y daño familiar. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Claro, pero esa es, digamos que la pena de la exposición pública o la pena del telediario, como algunos le llaman, ¿no? Me acuerdo una vez, no hace demasiado tiempo, cuando
la actual fiscal general de Canarias, la señora Farné, fue nombrada para el cargo de fiscal de anticorrupción, que le hicimos una entrevista y luego me quedé con la reconcomia de que no le preguntamos por ese tiempo que sucede entre que un caso se hace público y se tiene este tipo de veredicto final, ¿no? En qué pasa, dónde está esa pena, quién resarce a la gente que en este momento, durante ese tiempo, hablan de él, de su familia, de su entorno, de sus relaciones, y sobre todo lo que se pone de manifiesto es que se siembra una duda sobre su honradez, ¿no? De la que yo no sé, yo creo que es muy difícil que se puedan recuperar, aunque hay gente que como dice el dicho, hay gente para todo que pueden recuperarse. 9:33, lo diré. Juanma Betancourt, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo está, Juanma? Bien. De viernes, ¿no? Lo cual siempre es una buena noticia, ¿no? Aparte, ya se va acercando el ambiente carnavalero y eso creo que nos anima a todos también. Que nos salimos de las Navidades y nos metemos en carnavales, pero esto es una dinámica de que esta la tarde sigla la perdimos claro, por la pandemia y ahora se la recuperamos y estamos muy contentos de que la nueva normalidad se parezca tanto a la anterior. Por lo menos así lo pienso. Y una pregunta que lanzo a los compañeros y también a José Alberto Díaz Esteban, que hoy doy los buenos días de camino, es claro, ¿qué incidencia puede tener este asunto, que es contundente, esta resolución del Tribunal de Cuentas respecto a la investigación judicial, ¿no? que iría por otro carril, aunque tiene que ver con el mismo tema, ¿no? Que es la compra de los terrenos de la Ciudad Deportiva de Geneto? Sí, desde luego. Pues la incidencia debe ser absoluta. Es verdad que el Tribunal de Cuentas, igual que la Audiencia de Cuentas de Canarias, no es un órgano jurisdiccional. Es decir, no es un tribunal en el sentido estricto, pero lógicamente el aval económico en un asunto de estas características, donde se basa toda... En este caso jugaría un poco el papel exactamente. del perito, ¿no? Se supone que va a ser, digamos, el clavo definitivo en el ataúd de las falsas acusaciones que algunos han convertido en su caballo de batalla porque no tienen programa propio, supongo. Lo que acabo de decir yo, es decir, es lo que les acabo de decir, es decir, el Tribunal de Cuentas para lo bueno y para lo malo. Entonces, el Tribunal de Cuentas ha dicho eso. Yo creo que poco más queda que decir. Claro, pero el Tribunal de Cuentas la pregunta dice... que me hago es, el origen de esta denuncia parte de un funcionario, que luego es verdad que el grupo de gobierno del Cabildo la hace suya, ¿no? La hace suya y de hecho la pone en el mercado, digamos, político, por decirlo de una manera. Pero parte de un funcionario de alto nivel, que también hay que decirlo, bueno, y usted, que es interventor, usted no sabe diferenciar entre lo que es un precio de mercado y no lo es, lo que es un procedimiento adecuado y lo que no lo es. También me lo pregunto, ¿no? Porque se supone que es una persona altamente cualificada, ¿no? En cuerpo nacional. Las cosas, los patas negras de la función pública y todo eso, ¿no? Sí, sin duda. Y además el interventor, si no recuerdo mal, estoy hablando un poco de memoria, es Antonio de Mesía Iraola, interventor de la Corporación Insular, anterior interventor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, en casos muy sonados de hace 20 años, y debería tener un criterio bastante adecuado. Quizás presionado y apretado por algún tipo de circunstancia, también hizo unos informes relativamente poniendo sobre la mesa aspectos, digamos, dudosos, pero de la duda a la acusación va un trecho, y un equipo de gobierno no es lo mismo que ponga en conocimiento de la justicia unos determinados informes a que realice y formalice una acusación, una querella o una denuncia, y mucho menos que lo utilice como cañonera política contra sus adversarios. Creo que ahí está la diferencia. Es decir, naturalmente que un equipo de gobierno tiene que poner en conocimiento de la justicia cualquier informe que pueda poner sobre la mesa algún tipo de irregularidad, pero es que aquí se ha saltado. Aquí solo no, en muchos otros casos esto lo han convertido en su caballo de batalla. Insisto, quien no tiene programa propio lo que intenta hacer es destruir al adversario, y así estamos donde estamos, claro. Uh-huh. No, desde luego, si vamos a ver, ¿quién tiene que ver con...? Porque aquí estamos hablando de un asunto donde fundamentalmente son perras, ¿no? Entonces, si el que averigua, quien fiscaliza las cuentas de las corporaciones dice que la operación se hizo bien, pues... Hombre, muy difícil tiene que ser que extraños al caso y además que no tienen tanta trayectoria con el estar analizando las cuentas, pues sigan con la investigación. Ahora, habrá que ver hasta dónde somos capaces de llegar cada uno, que esto, sabe usted que hemos entrado en un tiempo en donde tú dices buenos días y te contestan con aquello de, pues anda que tú,
pues casi, ¿no? En fin. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a Fitur? Porque esta semana no hablamos otra cosa. ¿Otra vez? Es que, mira, yo estoy negro con ese asunto, Joel. No, negro, ¿por qué? Porque es que no Negro, puedes oír nada. Porque no somos negro, nadie. Todo el que es alguien está en Fitur y nosotros no somos nadie. No, pero además de eso, hemos José quedado Alberto, aquí. además es que nos cuentan una serie de cosas que tú dices, pero mire que cuando yo voy al supermercado la lata de aceite sigue estando al doble de lo que estaba hace un año. Pepe, negro ¿Qué? soy yo, que soy negrín. Sí, también. Es verdad, pero- también. No es verdad, y aprovechamos a José Alberto Díaz Esteban para preguntarle por Fitur, que ha sido esta semana, bueno, está siendo esta semana. ¿Qué le ha parecido la edición de este año y sobre todo con el papel de Canarias? A ver, la edición de este año es como todos los años. Yo creo que sigue habiendo, digamos, una burbuja inflacionista de cargos que se van allí a hacer la foto y a comer y cenar estupendamente. No es algo nuevo de ahora, también pasaba en el pasado, lo criticaba igualmente en el pasado, es mi opinión particular. Y a partir de ahí creo que es necesaria la Feria del Turismo porque yo sí creo en el turismo como motor económico de esta tierra. Digo esto porque es que hay parte del gobierno que no lo cree, que cree que el turismo hay que cercenarlo, que fomentan una turismofobia, que hacen incluso oposición dentro del gobierno a quien lleva en el gobierno Turismo de Canarias. Es una cosa alucinante. Yo quiero que vean algún día las intervenciones del portavoz de Podemos en la Comisión de Turismo hablando, pues no sé, de los nómadas digitales, del turismo vacacional, de las promociones, de lo que ellos llaman turismo masivo y, en fin, unos términos verdaderamente asombrosos. Entonces, quiero decir con esto que ha habido una recuperación turística evidente en esta tierra en los 2 últimos años después de la pandemia, pero hombre, tanto como cantar los riquirracas que alguno tiene que escuchar es difícil, Sí. porque hemos crecido mucho, pero es que todavía estamos por debajo de lo que estábamos en el 2019, y hemos crecido mucho porque bajamos más que nadie, que nadie. Y sobre todo, fundamental, que es que uno recuerda cuando estábamos confinados, que nos hablaban de que el turismo iba a ser de otra manera, de que ya no iba a viajar como hasta ese momento, de que tampoco se iba a alojar como hasta ese momento, y hemos vuelto a lo mismo, a volver a contar turistas. Estamos contando, hacemos un turismo de números. Por fortuna. Por fortuna. De acuerdo, todo lo que tú digas, pero entonces, ¿de qué sirve todo aquello? Es que no hemos aprendido nada, es que a lo largo de este tiempo, cuanto más gente venga, mejor. Pero Pepe, es que yo soy de los que creo... Hemos aprendido que la gente, que el turismo en el mundo desarrollado es fundamental para su economía y es casi un bien de primera necesidad para las clases medias y demás. Y eso para Canarias es una gran noticia. Perdón, que lo interrumpí. No, es que iba a decir que es que nos hemos comido entre todos esa trama, ese mantra del modelo turístico depredador. No es verdad. El modelo turístico en Canarias es un modelo turístico de éxito, muy respetuoso a nivel general con el territorio. ¿Que ha cometido algún exceso y ha habido algunos errores? Sin duda. Pero es un modelo turístico de mucho éxito. Es que cuando hablamos del turismo, no sé qué decirte, en Cuba, que parece que es un sitio donde ha funcionado el turismo, Cuba tiene prácticamente 11 millones de habitantes y 2,5 millones de turistas. ¿Vale? Pues Canarias tiene lo contrario, 2,5 millones de habitantes y más de 11 millones, hemos llegado a 16 de turistas. ¿Hemos depredado el territorio? Pues a nivel general no. La costa canaria tiene puntos mal formados, sí, pero en su nivel general es asombrosamente amplio. El turismo ocupa menos del 5% del territorio de Canarias. El 50% del territorio de nuestro archipiélago está protegido, cosa que no tiene ninguna otra comunidad autónoma. Tenemos unas leyes medioambientales muy rigurosas, a pesar de lo que decimos nosotros mismos, que somos o muy exigentes o muy autocastigadores, que también puede ser. Entonces, yo creo que el modelo turístico a nivel general es un modelo de éxito. Y claro, aquellos que llegaron al gobierno criticando el modelo de éxito, diciendo que era un modelo fracasado, cuando llegan a la gestión resulta que no pueden cambiarlo, porque si lo cambian se cargan el modelo de éxito y pasan a un modelo de hambre. Y cuando dicen, hombre, ¿cómo es posible que con un modelo de éxito en el turismo existe todavía tanta diferencia social y tanto paro? Hombre, es que si tú tienes un solo motor en un avión
y lo que quieres para que avance el avión es cargarte el motor, lo que hace el avión es estrellarse. Pero fíjate, José Alberto, hablaba con un economista que los dos conocemos, y yo le hablaba precisamente de eso que se dice en cada discurso de investidura, de diversificar la economía, ¿no? Y me dice, no, pero si la economía está ya suficientemente diversificada, lo que pasa es que gira en torno al mismo sistema, claro, que es el del turismo. Es decir, tú puedes tener una granja de pollo, pero claro, eso es diversificar la economía, pero las gallinas ponedoras de esa granja ponen huevos que tú vendes en el hotel. Entonces ya el final de esa historia es exactamente la misma. Entonces hemos pasado durante esta época, durante este tiempo, pues mira, por la crisis de un turoperador como fue Thomas Cook, ¿no? Que fue el comienzo de la legislatura del actual presidente. Y luego por una pandemia que cerró prácticamente no prácticamente, sino que cerró toda la industria turística en todo el mundo, no solo aquí, en todo el mundo se cerró. Bueno, ¿eso qué significa? Bueno, yo me acuerdo que en aquella época, en la pandemia y posterior a la pandemia, cuando ya empezamos a salir un poco, oía a ciertos responsables del sector primario decir, no, bueno, es que tenemos aquí una cantidad de productos que no sabemos dónde colocar, porque claro, los hoteles no están abiertos y tal. Ahora, el problema es que no llegan en la cantidad suficiente, ¿no? Siempre tenemos un motivo de queja, pero desde luego tenemos que poner un límite. Yo, José Alberto, creo que gracias a Dios que tenemos un tanto por ciento de nuestro territorio protegido por leyes y que no podemos construir ahí hoteles, porque si no se construirían hoteles o cualquier otra cosa. Cada día estoy más convencido de que vamos camino de ser una isla vivienda. ¿Te acuerdas de aquella película, la primera película de la Guerra de las Galaxias, que había un planeta que era el planeta vivienda? Pues yo creo que aquí vamos... ¿Perdón? Se llama Coruscant. Sí, bueno, pues... Que es un planeta que es una ciudad entera. Exacto, entonces yo creo que vamos hacia ese modelo y que vamos hacia una especie de mallorquinización de nuestro litoral, donde tú ves que se han saltado muchas barreras. Yo creo que tenemos que poner, ¿hasta dónde tenemos que poner ese freno? Tuvimos presidentes como Adán Martín que hicieron una moratoria turística porque entendieron que no se podían seguir construyendo hoteles de la manera que se construyeron, ¿no? Pero si yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, lo que no se puede es criminalizar el turismo como algunos pretenden hacer, porque insisto, es nuestro principal motor turístico. Sí. Y hay algunos que se empeñan en hundirlo. El turismo es palanca de cambio, no es un obstáculo para el cambio. Cuando uno quiere efectivamente apostar por la agricultura, por el comercio o por el transporte, tiene que hacerlo en base al turismo porque es la masa crítica que permite tener un mercado económico en Canarias, y lo dice ese mismo economista que ambos conocemos, para provocar el cambio, la diversificación económica y el mejor reparto de la riqueza. Ahora, lo que intentamos hacer es mejorar el modelo, no cargárselo como algunos pretenden. Bueno, pretenden hasta que lleguen a gobernar, porque cuando llegan a gobernar no lo consiguen. Entonces se producen las disfunciones que, por ejemplo, se producen, sin ir más lejos, en el Cabildo de Tenerife, donde hay un equipo de gobierno que no tiene la mayoría para gobernar, entre otras cosas porque se apoya en un partido que va contra su propio modelo económico. Y tenemos a la vista los resultados. En el gobierno de Canarias ocurre exactamente lo mismo, es que no tiene nada que ver lo que defiende, lo que actúa, lo que pone sobre la mesa la consejera Yeisa Castilla con lo que defiende, con lo que actúa y con lo que dice Podemos, en este caso Francisco Denis, que es el portavoz parlamentario en materia turística. Y con eso, las contradicciones de este gobierno podemos ponerlas en un listado cronológico o alfabético. Pero se demuestra que solo tenían un programa de gobierno. El programa de gobierno era echar a Coalición Canaria. Pero, José Alberto, ya lo consiguieron y ya les queda poco. Las contradicciones en el tema del turismo las están teniendo todas. Yo no quito ni la época de ustedes ni la época de ahora, porque en todo sitio hay contradicciones. ¿Dónde se ha visto? Si es una parte importante de nuestro Producto Interior Bruto, como lo es, y que efectivamente, ¿cómo se entiende que tengamos las listas de desempleo que tenemos? Bien es cierto que no todo el mundo puede trabajar en el sector turístico, pero en el entorno sí, eso por un lado. ¿Y de dónde se ha visto que sea un gobierno con sus perras, con las perras de todo, el que promocione el lugar para que se llenen los hoteles de unos particulares? Pero naturalmente que el gobierno tiene que hacer promociones turísticas pero para no mejorar tanto, los si es destinos. que estamos aquí nada más que vendiendo Canarias para que se llenen a Fitur para que veas la cantidad de instituciones, desde el rey
hasta el último conserje del Ministerio de Turismo. Por cierto, la ministra Reyes Maroto, que llamó la ministra Reyes Vendemoto, antes que has hablado del parón turístico. ¿Quién prometió un plan de recuperación turística para Canarias? Vino 4 veces a prometerlo. ¿Usted ha visto una perra de ahí? No, ¿verdad? Mire, la buena noticia es que esta señora se manda a mudar de una vez, porque va de candidata a Madrid y ahí se la queden y se la coman con papas fritas. Bueno, por lo menos ya hemos sacado algo bueno. 2 candidatas del gobierno que nos quitamos de encima y no seguirán castigando a Canarias. Ya, de todas maneras, yo vuelvo a decir que aquí nos gastamos las perras en promocionar un sitio para que venga la gente, cantidad de veces, no sé cuántos millones le dedicarán a eso, y para que tengan un mayor negocio los que tienen los hoteles, nada más, porque fíjate, por ejemplo, otra de los trucos que... ¿Son los que tienen los hoteles? No, sí. no. El 35% de nuestro Producto Interior Bruto está en el turismo. Pero Alberto, vamos a ver... Es que el empleo, el mayor motor de empleo masivo en Canarias, con un nivel de formación que es el que tenemos, es que dice, no, es que lo deberíamos cambiar por un modelo industrial. ¿De verdad quieres tener un modelo de industria como el País Vasco en Canarias? Pero entonces, es que no podemos. En medio del Atlántico no puede existir una plataforma donde hagamos coche y luego cómo lo sacamos por fuera. Que son los que tienen una estructura económica para los trabajadores mucho más amplia. Pero el dinero que se gasta en la promoción, que yo no digo ni que esté bien empleado ni esté mal empleado, no revierte nunca de esa manera. Son los hoteleros los que de alguna manera tienen el negocio. Eso por un lado. Pero por el otro lado es que, oye, yo creo que se debería exigir algo más de la gente que trabaja en los hoteles, que son estamos a la cabeza de los sueldos bajos, de tener en este momento una promoción interna muy... fíjate que quien ocupa los grandes puestos en esos hoteles son gente que viene de fuera, en la mayoría. Sí, de eso no me cabe la menor duda. Y la implicación de una colaboración público-privada, de la que Tenerife, por ejemplo, fue ejemplo hace unos años. Lo que pasa es que Tenerife ha perdido, por ejemplo, totalmente el liderazgo turístico de Canarias, que teníamos con diferencia hace 4, 5, 10 años. Ahora somos, pues uno más en el furgón, si me apuras, en el furgón de cola. ¿Por qué? Porque las prioridades son otras, como las prioridades de este gobierno son otras. Están en otras islas y están en otros sectores. Juanma. Las cifras dicen que no. O sea, precisamente en 2022... la comparativa entre Tenerife y Gran Canaria, que siempre se miran de reojo, nos guste o no, Tenerife le gana a Gran Canaria de paliza. Claro, porque tenemos una estructura, turística mucho más potente, claro. No por promoción. De cola, pues claro. Está a la cabeza, la isla que más turistas recibe. Claro, pero mira lo que hemos descendido en los últimos 4 años. Mira dónde se hace la promoción, mira dónde se hacen las fotos. Es que hay cosas que son de cajón de madera de pino. Tú mira las imágenes, tú que estás en la televisión canaria, mira los informativos de la televisión canaria. ¿Quién sale allí? ¿Quién se lleva las drag queens? ¿Quién se hace la foto? ¿Dónde va el presidente? ¿Dónde va Yo hablo de datos. Tenerife ha recuperado los turistas de 2019 y Gran Canaria ha perdido un 10% respecto a 2019. Bueno. Es un dato. ¿Es lo único que digo? Sí, entre otras cosas porque tienen un equipo insular también allí que guardan un cachorro de la primera camada. Bueno, me permiten, hay una cosa que están hablando ustedes y lo han sacado ustedes, que es el tema de la formación. Y perdonen porque soy docente y lo saben. Carecemos en te lo dicen los propios empresarios, carecemos de gente que esté formada. ¿Por qué en los hoteles canarios está trabajando un montón de gente de fuera? Porque no hay idiomas, porque no hablan inglés, francés, ruso, lo que sea. Es decir, tenemos una carencia y alguien no se ha preocupado de eso, ¿eh? Y no soy yo, desde luego. Tenemos una carencia en formación, lo han dicho ustedes. Tenemos una carencia con el personal de los hoteles, en formación, y yo creo que eso es un tema que les parecerá banal. A mí no me lo parece, ¿eh? No, banal no, es fundamental. Insisto, yo no voy a estar discutiendo aquí sobre el modelo turístico, del que no soy sospechoso cuál es el que defiendo. Pero lo que es absolutamente... Y es legítimo defender un modelo o el contrario. Lo que no me parece legítimo es la hipocresía de defender una cosa cuando estás en la oposición y hacer lo contrario cuando estás en el gobierno. Porque entonces estás haciendo algo en lo que no crees. Y cuando uno hace algo en lo que no cree, va directo al fracaso. Simplemente digo eso.
No, de todas maneras, vamos a ver, yo con esto de los idiomas, Santi, también algunas veces le doy vuelta al asunto, y no vale que nos den inglés en el instituto, porque el inglés que aprendemos en los institutos, yo soy de francés, ¿no? Pero yo no me defiendo en francés, y mira que lo terminé, ni ninguno. José Alberto le pasará igual con el idioma que haya dado. Tú, no porque tú eres políglota y te manejas muy bien en inglés, pero aquellos que no hemos estado en una aprendizaje de un lenguaje, pues no hemos, y todo el mundo parece que se queda solamente con la nata, ¿no? De que por qué en los colegios no se nos influye, pero no solo en los colegios, que luego tengan las becas para irte fuera y dominar el idioma, y en eso no hay... Correcto, Pepe, correcto, Pepe, me has quitado el pensamiento de la cabeza. ¿Por qué no hay las becas que hay que tener? ¿Por qué no fomentamos más que la gente salga afuera? No, es más, es que la gente se nos está yendo fuera por sus medios propios porque entiende que debe hacerlo para buscarse la vida. Y les hablo de médicos, les hablo de arquitectos, les hablo de abogados y de todo. O sea, ¿por qué no se está ocurriendo eso? Bueno, pero bueno, tampoco vamos a arreglar el mundo hoy con eso, ¿no? No, pero si en las familias canarias en el pasado teníamos al que te decía, no, se va a ir a estudiar fuera para que así aprenda un idioma y se forme mejor y tal. Hoy en día eso está casi... los Erasmus, que son los de hoy en día, yo no sé hasta dónde son capaces de llegar con eso de aprender un idioma nuevo o aprender unas costumbres en un país cuando nadie te vigila, ¿no? Si estás en un curso, pues no aprendes ese idioma. Solamente el Erasmus básicamente es un curso, ¿no? Te da una experiencia muy bonita, ¿no? De estudiante, pero realmente no está pensado tampoco. El Erasmus está pensado, que lo creó Manuel Marín, que fue el vicepresidente de la Comisión Europea, un español, estaba pensado para crear conciencia europea entre los jóvenes. No estaba pensado para aprender idiomas, tenía una visión más filosófico-política muy bonita, por otro lado, ¿no? Que bueno, que somos estudiantes, que somos ciudadanos europeos, ¿no? No está para aprender idiomas. No, exactamente, es un tema ideológico para que la gente se vaya 6, 7, 8 meses fuera y no se forme en idiomas, desde luego, sino que se forme como persona. Bueno, pues puestos a hacer formación, hagan como el Cabildo, unos cursos de maquillaje para sus funcionarios, que es la nueva idea brillante de este Cabildo de Tenerife. ¿Saben ustedes que han sacado? Me lo comentó ayer un funcionario del Cabildo. Sí, claro, que les había pasado a todos un email para provocar un curso de automaquillaje a sus funcionarios. Yo le contesté, una conquista social más. Claro, esto es una... En fin, si ellos creen que la prioridad en formación y ayudas del Cabildo es aprender a automaquillarse... Entre el 8 y el 9 de febrero, José Alberto. Estupendo, pues y todo dependerá... Ya justo para carnavales, para ponerme claro, la ceja. es que tú imagínate que hacen este curso después de carnaval. No, si tienen... este Cabildo tiene muy claras sus prioridades. Y el plazo es desde hoy hasta el día 26. Dependiendo de la cantidad de gente que se apunte, que solo pueden ser funcionarios del Cabildo, claro. Pues habrá un curso con 2 o con 3 grupos o con ninguno. Todo dependerá de la gente que se apunte, porque solo te puede apuntar si eres funcionario del Cabildo. Tenemos la suerte de contar con alguien aquí que ha hecho un Erasmus, es May Álvarez, ¿sí? Y nos dice si se hace por la Universidad de La Laguna es para ir a la universidad en otro país, sigues el curso de la universidad en ese país al que vas. Y en un ciclo es hacer las prácticas en otro país. Oye, a mí lo del maquillaje me parece muy friki. Aparte una bobería muy friki. Santi, muy friki. Pero Pepe tiene razón. No nos olvidemos que el Cabildo es la empresa más grande de Canarias. Claro. ¿Cuántos funcionarios tiene el Cabildo de Tenerife? Y así establece sus prioridades. No sé el número de funcionarios que tiene el Cabildo. Supongo que habrá aumentado también ahora para poder meter a unos cuantitos más. No, pero no creo que tanto sean. El personal de confianza también se puede ir a maquillar y hacer las pinturas de guerra. Tienes que ser funcionario del Cabildo. No dice otra cosa la información. Pero por ejemplo, hay políticos que son funcionarios del Cabildo. Enrique Arriaga es funcionario, entonces se puede ir a maquillar y a poner las cejas y las pestañas también con el dinerito de todo. Él es funcionario, pero no puede tener 3.000... La política y el maquillaje siempre tienen mucho que ver. Eso es verdad, algunos se maquillan muy bien, camuflan estupendamente y antes de las elecciones les viene estupendo. Pero en fin, esto es una muestra más, porque, insisto, al final vivimos en el metaverso de lo que nos cuenta el gobierno a través de los medios de comunicación, que es su realidad, y la realidad de todos los canarios.
La realidad que viene hoy en todos los periódicos. La realidad de que a usted y a mí nos están subiendo la hipoteca a 150, 200, 250 euros. La realidad de que nuestro IPC, nuestra inflación, nuestros productos básicos suben un 7, un 8, un 9%. La realidad de que las listas de espera quirúrgica son las mayores de toda España. La realidad de que la atención primaria, eso es noticia de hoy, viene en atención al paciente, en sanidad, en atención primaria, somos los terceros por la cola, lo cual significa que hay profesionales que tienen que atender a 1.500 pacientes, lo cual significa que colapsan a su vez la sanidad. La realidad es la lista de espera en dependencia mayor de toda España, que en algunos casos supera los 1.080 días para llegar la ayuda. La realidad es que llega un consejero de vivienda y anuncia hoy en la prensa que el balance de su gestión es haber puesto las bases para un plan de futuro. Después de 4 años, cuando quedan 4 meses para las elecciones, lo único que ha hecho usted es haber sentado las bases. No, usted lo que ha hecho es sentarse 4 años, porque solo ha hecho traer unos contenedores verdaderamente vergonzosos para los damnificados de La Palma. Entonces, este es el balance del gobierno. Vivimos en un metaverso de información gubernamental frente a la puñetera realidad que nos atenaza a todos los canarios, que somos un gobierno más rico en una Canarias más pobre. Bueno, para sacar de dudas a Santi y Negrín, el Cabildo de Tenerife, a fecha del 13 del 1 del 2023, tenía 1.500 empleados. O sea, la empresa más grande de Canarias, probablemente. 1.500 empleados, que se dice pronto. Se dice pronto. O sea, me miran a ver qué empresa de Canarias, no sé si van a ver el nombre. El Servicio Canario de Salud, si lo consideras una empresa. Sí. Correcto. Bueno, pero ahí anda, ¿eh? Sí, ahí anda. De todas maneras, en alguna de las cosas que decía José Alberto, yo que soy muy crítico siempre, no solo ahora, sino siempre. Ayer, por ejemplo, me pasó una cosa, y es que fui a comprar una de las medicinas que habitualmente tomo y me dijeron, tiene usted la receta caducada, tiene que solicitar una nueva. Para eso llame al 012 y bien por una cita telefónica o por una cita presencial le pueden renovar la receta. Así lo hice ayer. Que era el jueves, llamé al 012 y me dieron cita telefónica para el día 26. Presencial ni la pedí. ¿Ni para qué? Como hizo otro, ¿para qué? Iba a decir iba a continuar el chiste, pero es muy malsonante. ¿Para qué? Pero si yo fui también porque necesito hacer una prueba para una dolencia y me dijeron que tardaba al menos un año para que me dieran la cita para una prueba que después pueda repercutir o no en otra, en una prueba quirúrgica. Pero, insisto, eso es ya el pan nuestro de cada día. Y mientras tanto vemos, por ejemplo, ¿ustedes han visto las imágenes de la Candelaria con la huelga de basura? Las bolsas de basura en los ascensores, en los cuartos, debajo de las camas o por detrás, que aquello están convirtiéndolo en un chiquero. ¿Ustedes han visto lo que pasa en el materno infantil de Gran Canaria, donde se acaban de cargar a la gerente porque los propios profesionales dicen que las condiciones son absolutamente nefastas? Y en cambio lo que vemos es titulares de que del milagro canario, el milagro canario en sanidad. Le quitamos pocos minutos rápidamente al jefe de vigilancia aduanero en Canarias, es Carlos Moreno. Hola Carlos, buenos días. Hola, bunos días. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Sabemos que trabajando ahora mismo con el titular que damos esta mañana, ese carguero interceptado con 3 toneladas de cocaína en la isla de Tenerife. Sí, bueno, buenos días. Estamos todavía en medio de la actuación. La verdad que voy a ser muy breve. Han habido ya noticias en prensa. No podemos extendernos mucho todavía porque estamos en medio de las actuaciones. Y bueno, prácticamente sí, lo que se ha publicado ha sido un carguero que está interceptado en aguas cercanas aquí a Canarias, cercanas a las islas. Y sí, está una importante cantidad de cocaína a bordo y todavía estamos trabajando en él. Me van a tener que disculpar la rapidez, pero estamos en medio de las actuaciones y no puedo todavía facilitar nada más. Los 3 cuerpos intervinientes, la Agencia Tributaria con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, pues estarán preparando en sus gabinetes centrales una nota de prensa para explicar concienzudamente lo que ha sido la actuación. Por eso yo prácticamente me remito, pues eso, es que hay un carguero en el puerto de aquí, de Tenerife, está siendo inspeccionado por Vigilancia Aduanera, Guardia Civil y Policía Nacional de forma conjunta, trabajando, pues bueno, desde ayer hasta esta hora de forma ininterrumpida para terminar la actuación, pues lo antes posible con todas las garantías. ¿Y hay más de 3.000 kilos?
No lo sabemos, estamos trabajando, esa es una nota que está en la prensa, no la voy a confirmar porque todavía no hemos terminado el trabajo, ayer salió, hay una cantidad, hay estupefacientes, eso es evidente. La cantidad yo me la voy a reservar porque todavía estamos trabajando. Capitán, entonces no me gusta. No, capitán, amigo, Carlos, buenos días. Soy Dígame. Santi. Capitán, yo lo que sí me gustaría es que en 15, 20 segundos le cuente a la gente, 15, 20 segundos, el trabajo que hacen ustedes, que es muy complicado. Bueno, evidentemente sí, es un trabajo complicado, a veces con resultados y otras veces sin resultados, haciendo exactamente el mismo trabajo. En este caso yo hablo por mi cuerpo en concreto, lo que es Gran Soanera, perteneciente a la agencia tributaria, pues es una aduana marítima, una aduana armada, una armada que tiene sus patrulleras, tiene sus medios navales y aéreos y terrestres, y prácticamente lo que se dedica pues a la represión de lo que es el contrabando y el tráfico estupefaciente en general. Y actuamos mucho, actuamos todos los días, y algunas veces tenemos resultados, a veces solos, a veces con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y contribuimos un poquito más a la seguridad marítima y a la seguridad de la sociedad y de las Islas Canarias, sobre todo interceptando este tipo de tráfico que a veces pasan por nuestras costas o cercano a nuestras costas. En concreto, ¿a cuánta distancia se interceptó el carguero? Pues no le puedo decir ahora mismo exactamente, pero bueno, voy a hablarlo genéricamente, en aguas demasiado cercanas a las Islas Canarias. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Bajaron, lo interceptaron de forma abrupta? ¿Cómo lo hicieron? ¿Fue una operación? Lo ha interceptado el buque de operaciones especiales de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, que se denomina Fulma, que está en estos momentos atracado aquí en el puerto de Tenerife. Y en el procedimiento operativo estándar, que, bueno, por razones obvias, no lo podemos describir. Pero bueno, es un procedimiento que ya está sobradamente constatado que funciona. Lo que uno se pregunta, sí, tan profano es ¿qué pinta cuál es el rol que juega la agencia tributaria, ¿no? Porque los cuerpos judiciales, el lucha contra el narcotráfico y demás y tal, pues lógicamente... Bueno, la agencia tributaria juega un rol importantísimo porque el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales es uno de los departamentos de la agencia tributaria. Sí. La dependencia regional de aduanas de Canarias es una de las dependencias de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias, y lo que el Departamento de Aduanas y su dependencia regional pues tienen un área operativa que es el área de vigilancia aduanera, que tiene encomendada por ley la represión del contrabando, el tráfico de estupefacientes, el blanqueo de capitales y la economía sumergida y el fraude. Entonces nosotros tenemos, en vez de tener un gran código penal que cumplir, tenemos encomendada la investigación y represión de una serie de determinados delitos que son el contrabando, el tráfico de estupefacientes y aquellos delitos económicos asociados a esto, como puede ser el blanqueo de capitales. De una forma paralela, porque también pertenecemos a la agencia tributaria, pues trabajamos contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Pero tiene una unidad policial propia, como en Italia, esto que se llama la Guardia di Finanza, ¿no? Que tiene hasta sus barcos. Una cosa parecida, pero mejor. Pero mejor. Claro. Bien dicho. Esa gente lleva pistolas en el barco, que lo sepan. Esa gente va armada y yo de verdad, o sea, por eso le pregunté, y Juanma lo acaba de insistir, ¿cuál es el rol de la agencia tributaria? El titular de la entrada y salida de cualquier frontera es siempre la agencia tributaria. Claro. Quería preguntarle la última, Carlos, que sabemos que tiene mucho trabajo. ¿De dónde procedía el carguero exactamente? El carguero navegaba con un rumbo norte procedente de la zona sur o al sur de las Islas Canarias y navegaba hacia el norte. Presumiblemente pues estaría cruzando el Atlántico en dirección a Europa a través de las Islas Canarias. ¿Pero no venía de Sudamérica? Algún dato que ahora mismo no lo voy a facilitar, no lo podemos facilitar. Ese dato sí que está en esa información, pero bueno, hay veces que salen las noticias, es obvio, las noticias saltan, pero hasta que no tengamos todos los datos solamente constatados, es normal, Carlos, no vamos a dar a lo mejor se confirma, no se confirma, pero ya digo, primero cerramos las operaciones, cerramos las actuaciones y ya con datos seguros y elucubraciones por los tres gabinetes consensuadamente
emitirán la nota que corresponda para informar a todos los ciudadanos. Carlos Moreno, muchas gracias por la información. Estaremos muy pendientes, desde luego. Un abrazo, A gracias. ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo fuerte para Carlos Moreno, el jefe de vigilancia aduanero en las Islas Canarias. Bueno, pues así está la situación. Joel, lo importante para esta casa, para Radio Marca, es que hemos tenido a un tipo magnífico, un gran capitán que acaba de intervenir en nuestra casa, y de verdad es un privilegio que Carlos Moreno, que no es normal que la gente así intervenga, nos haya confirmado toda esta información en esta casa. En otras emisoras de radio estaría contentísimo de tener a Carlos Moreno hoy interviniendo en esta casa. Una operación de interceptación de esta categoría es una buena noticia siempre, pero después quedan naturalmente las dudas que se suscitan. Algunas las ha apuntado Pepe al principio, es decir, si han cogido X, ¿cuánto X más Y está llegando? ¿Es casual estas interceptaciones justo antes de los carnavales? Yo creo que no, que tampoco es casual. ¿Tenemos bien controladas nuestras fronteras? A la vista está que parece que no, por los inmigrantes que llegan y por otro tipo de mercancías que se interceptan, pues parece que tampoco. Entonces, tenemos un cúmulo, insisto, reconociendo la buena noticia de esta operación en concreto, un cúmulo de dudas suscitadas que yo son muy razonables al respecto, ¿no? De todas maneras, a mí no me gusta en absoluto. Los inmigrantes vienen por un lado y las mercancías por otra. Todo lo que se haga en este aspecto... Sí, pero el control pertenece a lo mismo. ¿Dónde está el CIBE? Pero no sé dónde está el CIBE, entre otras cosas porque intentaron montarlo y ya ve usted dónde está. Sí. ¿no? Buena pregunta, don José Alberto, buena pregunta. Pues a mí me contestó el señor consejero hace 3 años. 3 años, tengo la grabación en el Pleno del Parlamento, que no había ningún problema y que ese mes de diciembre se iba a instalar. Yo de todas maneras hablaremos sobre ese tema. Me tengo que ir, adiós, Pepe, sí, que se tienen que ir ya. No, yo también. Adiós, Pepe. Váyanse. Bueno, gracias. El lunes no estaré aquí. Vale, perfecto. No estaré en el programa, pero bueno. El martes. El martes sí volveremos a hablar. Un abrazo, Pepe. Un abrazo, gracias. hasta mañana. Hasta el martes. También despedimos a Juanma Betancuria, Santi Negrín. Adiós, Juanma, gracias. Gracias, fieras. Adiós, un abrazo a todos. Adiós, Santi, un abrazo fuerte. También información de última hora que tiene que ver con Dani Alves, exfutbolista del Barça, detenido en Barcelona por una presunta agresión sexual. Noticia de esta mañana. Bueno, aquí lo estamos viendo en televisión española. Por una presunta violación, detenido Dani Alves, esta mañana declarado ante los Mossos. Así que, bueno, seguiremos informando también. José Alberto, la última que le hago, hemos hablado mucho y estamos hablando mucho de elecciones que ya llegan, son meses cargados de noticias que tienen que ver con las elecciones de mayo. ¿Qué papel va a tener José Alberto Díaz Estebanes dentro de Coalición Canaria para esas elecciones? Pues el papel es el de un soldado más. Como siempre he dicho, estoy a la disposición. Yo estaría encantado de repetir las listas del Parlamento. Creo que ahí he encontrado un buen papel que hacer y es una nueva etapa política en mi vida. Creo que las perspectivas son muy buenas. Creo que además estamos terminando la legislatura con la misma entereza con la que comenzamos. Algunos pronosticaban la disolución de Coalición Canaria como un azucarillo y resulta que seguimos creciendo, que seguimos presentando la única alternativa posible frente a un gobierno que sigue siendo igual de inestable que al principio, porque ellos presumen de estabilidad, pero es que esta mañana han cesado a otro viceconsejero y a otra directora general, con lo cual suman más de 80 altos cargos. Yo no sé si ustedes lo saben, más de 80 altos cargos han cesado en esta legislatura, en este gobierno de la inestabilidad. Un gobierno, un cuatripartito florero, cuya mejor virtud yo creo que la definió con acierto el señor ministro Bolaños, que normalmente es el mini yo del señor Sánchez para decir lo que no se atreve a decir el presidente del gobierno, y definió a Ángel Víctor Torres efectivamente como lo que es, un presidente exigente que no da problemas. Ojo, que esto es lo que hizo el gobierno central de su presidente del gobierno de Canarias, que no es como otros presidentes, incluso de su partido, que sí le exigen, que en fin, que plantean cuestiones de defensa de su tierra. No, el señor Torres no da problemas. Eso está muy bien para el gobierno central, está muy bien para el PSOE. Ahora, ¿esto es lo que Canarias necesita? Un presidente que no dé problemas al gobierno central. Yo creo que esta es una enorme debilidad que debemos y podemos corregir, y en ese sentido creo que Coalición Canaria ha demostrado tener una actitud
valiente, responsable y capaz de presentar una alternativa que de verdad dé un vuelco a la situación de caos y desgobierno que sufre ahora Tenerife en concreto y Canarias en su conjunto. Decía ayer, creo recordar que era ayer, Núñez Feijóo, que había propuesto al Partido Socialista que gobernasen los partidos políticos que estaban en las listas más votadas, es decir, que tenga más votos que gobierne. Bueno, esto le hubiese venido muy bien a Coalición Canaria en las últimas elecciones. Pues sí, la verdad es que hubiera venido muy bien, pero mira, al final hay que ser realista, porque la cuestión no es solo quien empieza a gobernar, sino quien tiene después la mayoría para sacar los temas adelante. ¿De qué te vale? Este sistema, por ejemplo, funciona en el Cabildo. En el Cabildo de Tenerife, por ley, gobierna la lista más votada. ¿Sabes lo que ocurrió a las 24 horas de ser proclamado Carlos Alonso como lista más votada de Coalición Canaria? Que se pusieron de acuerdo 3 señores que no tenían nada que ver, que es el PSOE, Podemos y Ciudadanos, firmaron una moción de censura y lo derribaron. Y tuvieron una mayoría suficiente para seguir adelante. Es decir, este tipo de declaraciones del señor Feijóo, que yo entiendo y filosóficamente incluso puedo compartir, en la práctica requeriría unas modificaciones normativas para el gobierno de las instituciones que no están sobre la mesa. Ahora lo que están poniendo sobre la mesa otros, los que gobiernan, es el derribo del sistema político de España. Eso es lo que está ocurriendo. Desde luego. La penúltima que le hago. ¿Son optimistas en Coalición Canaria? Estoy hablando de Cabildo de Tenerife, de Gobierno de Canarias e instituciones importantes en las que estaban y en las últimas elecciones. Perdieron esas instituciones, han estado en oposición. ¿Son optimistas? ¿Creen que van a regresar Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias? Sí, somos profundamente optimistas, pero con realismo, porque sabemos, y se demostró en la pasada legislatura, que no basta con ganar. Hace falta tener la suficiente fuerza para gobernar y para llegar a acuerdos. Por lo tanto, tener la inteligencia para plantear adecuadamente las circunstancias en nuestro programa electoral y tener la fuerza electoral para no permitir una especie de batiburrillo que no tiene nada que ver entre sí. Lo he puesto antes el ejemplo del Cabildo de Tenerife, pero ocurrió también en Santa Cruz, de acuerdos entre partidos que son absolutamente contrarios en su programa y que solo tenían un objetivo, echarnos a nosotros, y por lo tanto somos optimistas. Además, los sondeos, las encuestas nos dan buenos números. Fíjate que nosotros normalmente no publicamos ninguno, pero indudablemente vamos a ser primera fuerza en Tenerife, en Santa Cruz, en La Laguna. Creo que la potencia electoral que nos va a dar Ani Oramas como cabeza de lista al Parlamento por Tenerife nos va a ayudar mucho. Fernando Clavijo ha hecho un papel absolutamente inconmensurable en el conjunto de las islas. No nos olvidemos que la lista regional de Coalición Canaria ganó en 6 de las 8 islas de la pasada legislatura. Solo perdimos en Gran Canaria. Incluso ganamos hasta en La Gomera, ¿no? En fin, todo esto hay que saberlo y por lo tanto tenemos unas cifras que nos hacen ser optimistas. Ahora, aquí el optimismo se lo puede comer como te lo lleva la corriente de los camarones, ¿no? Hay que ser realistas, hay que trabajar mucho, hay que convencer a la gente, hay que decirle que la única alternativa que garantiza el relevo en el gobierno es Coalición Canaria. Otros tienen proyectos que son legítimos, pero que solo aspiran a ser muleta. Es el ejemplo, por ejemplo, de Nueva Canarias. Solo aspira a ser la muleta donde se apoye el PSOE. Nosotros no, nosotros aspiramos a ser el relevo, la alternativa, un proyecto distinto para una Canarias que de verdad avance. Y creo que además en este sentido pues debemos aprender a hacer de la necesidad virtud y espero que hayamos también aprendido lecciones de haber estado en la oposición, que tiene también su parte buena, ¿no? De renovación, de refrescar ideas, de acercarnos a la gente y de pisar la calle. No se puede ir de este estudio sin que nos hable de 1000 citas con el abecedario de la vida. Pues esto no tiene nada que ver con todo lo que hemos hablado esta mañana, sino es un proyecto personal, un proyecto literario en el que estoy muy ilusionado. Es un libro, se llama 1000 citas con el abecedario de la vida, editado por la editorial Miradas. Y es una especie de recopilación de reflexiones que intentan hacerlo de una manera amena y divertida, ayudar a pensar, que en los tiempos que corren es difícil. Simplemente pensar, atreverse a pensar es difícil. Atreverse a decir lo que piensas es terrible. E intentar ayudar a los demás a pensar, a elaborar un pensamiento crítico, yo creo que es una heroicidad, y hacerlo en un libro en los tiempos que corren, que ya nadie parece que abre un libro y toca un papel, pues es increíble. Yo he tenido una enorme suerte de que esta editorial ha confiado en mí, hemos sacado este libro a la calle, es una especie de juego de El Pensador jugando al pasapalabra.
Y entonces hay una recopilación por letras A, B, C, D, por la A, amor, por la T, tiempo, por la Z, zángano, por la P, política. En fin, cada letra tiene un término y de cada término hay una serie de reflexiones, 15, 20, 25 reflexiones muy cortas, tipo redes sociales. Por lo tanto, se hizo una presentación en el Casino de Tenerife que yo agradezco porque vino mucha gente. El libro está en las librerías y se vende moderadamente bien. Y yo estoy muy ilusionado porque es una faceta alejada de la política, pero que tiene mucho que ver con la política, o al menos con la manera de entender la política que tengo yo. José Alberto Díaz Esteban es diputado de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes, porque saben que vengo aquí de corazón, sí, con muchas siempre. ganas siempre de hablar, de reflexionar y a veces de ser corregido, que a veces también lo necesitamos. Por supuesto, cómo no. Un abrazo, José Alberto. Un gracias. abrazo a todos. Seguimos en Despierta Canarias. Llega Rafa Muñoz con su gárgola. La primera entrevista en Despierta Canarias con Calentadores Junkers, Grupo Bosch, Servicio Técnico Oficial Sieper.es, teléfono 922 821888.